Ahora queremos factor trinomiales en forma de ax cuadrado más bx más c cuando a es igual a 1. Significa que el primer término será x cuadrado. Mirando nuestro primer ejemplo, el único factor común entre estos tres términos es 1. Así que si es factor, va a factor en dos binomiales. Y los primeros términos de cada binomial vendrá de los factores de x cuadrado. Y los segundos términos en los factores binomiales vendrán de los factores de más 32. Pero no queremos solo factores de 32. Queremos los factores de 32 que añaden al coeficiente medio, en este caso más 12. Entonces normalmente decimos que queremos los factores de c que se suman a b. Bueno, solo hay dos factores de x cuadrados, que serían x y x. Por lo tanto, el principal desafío para este problema es encontrar los factores de más 32 que se suman a más 12. Listemos los factores positivos de 32. Podemos tener 1 por 32. 2 por 16, 4 por 8, pero, de nuevo, queremos los factores que agregan a 12. Son 4 y 8 son los factores ganadores. Y como 4 y 8 son ambos positivos, tendremos más 4 aquí y más 8 aquí. Por supuesto, podríamos poner el más 8 aquí, y el más 4 aquí y los factores serían los mismos, solo en un orden diferente. Si queremos verificar esto, podemos multiplicar esto. Tendríamos xxx que sería x cuadrado. Y luego tenemos xx8, eso es más 8x. Entonces tenemos 4xx que es más 4x. Y luego tenemos 4 por 8 que es más 32. Así tenemos x cuadrado más 12x más 32. Para que todos estos problemas de factorización se pueden verificar determinando el producto de nuestros factores, pero esto sería nuestro trinomial en forma factorizada. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Lo primero que noté aquí, el único factor común entre estos términos es 1. Entonces, si esto hace factor, será factor en dos binomios. Los primeros términos vendrán de los factores de x cuadrado. Eso sería si x. Los segundos términos vendrán de los factores de menos 60, pero queremos los factores de menos 60 que añaden a más 11. Listemos algunos de los factores de menos 60, y vea si podemos encontrar el par que tenga una suma de 11. Bien, tendríamos menos 1 por 60, menos 2 por 30, menos 3 por 20, menos 4 por 15, menos 5 por 12, menos 6 por 10, y vamos a cualquiera de estos tienen una suma de más 11. Bien, menos 4 más 15 tendría una suma de más 11, así que estos son los factores ganadores. Como un factor es menos 4, tendremos x, 4, y como un factor es más 15 tendremos más 15. Aquí está nuestro trinomial en forma factorizada. En nuestro ejemplo siguiente, otra vez, el único factor común entre estos tres términos sería más 1. Así que si es factor, será factor en dos binomiales. Los factores de x cuadrados, xxx. Y ahora queremos los factores de más 20 que añaden a menos 9. Así quieren los factores de más 20 que añaden a menos 9. Aviso, ambos factores deben ser negativos. Tenemos menos 1x menos 20, menos 2x menos 10, menos 4x menos 5, y menos 4 más menos 5 es igual a menos 9. Nuestro medio plazo, nuestro coeficiente medio. Así que vamos a tener x, 4xx, 5. Así que aquí hay un trinomio en forma factorizada. En el último ejemplo tenemos x cuadrado, 5x, 24. El único factor común entre estos tres términos es 1. Así, de nuevo, si este factor, será factor en dos binomiales. Los factores de x cuadrado serían x y x. Y ahora queremos los factores de menos 24 que añaden a menos 5. Intentemos menos 1 por 24, menos 2 por 12, menos 3 por 8. Creo que voy a parar aquí porque noto que menos 3 más 8 será más 5. Y desde que queremos un menos 5, podemos cambiar los signos de estos factores. Si utilizamos a menos 8 y a más 3, estos dos tendrían una suma de menos 5. Tenemos x, 8x la cantidad de x más 3. Y ahora está factorizado. Espero que encontraras esta útil.